Y súper bien, estamos pues la mayoría, hay una buena representación de compañeros acá. Entonces, pues podemos desarrollar la, la presentación con bastante normalidad, digamos, y cualquier cosa queda la grabación para los compañeros que no se pudieron conectar. Entonces, bueno, nada más repasamos la rúbrica, como les decía antes. Siempre tenemos, bueno, recordarles cómo era el asunto. Tenemos dividido en 3 etapas lo que es el seminario. Primero la etapa de monitoreo de los ensayos y recopilación de datos y análisis estadístico cuando corresponde. Luego tenemos la parte de presentación del seminario y la última es preguntas, ¿verdad? Entonces, estos son los 3 grandes rubros que tiene el seminario. Y dentro de cada uno de ellos, entonces recordarles, bueno, la parte de monitoreo vale 20 puntos. En eso, para tener los 20 puntos, deben cumplir, reportar los datos, coordinar las mediciones con los compañeros de grupo cuando fuera necesario, realizar el análisis estadístico recomendado y consultar al profesor cuando tuvieran dudas. Eso casi todo el mundo lo cumple, ¿verdad? Y ahí dependiendo de cómo lo hayan hecho, pues van a tener diferentes niveles de desempeño. Si cumplen los 4 criterios, todos los puntos. Si cumplen 3, el 80%. Si cumplen 2, la mitad. Y si cumplen 1, una cuarta parte de los puntos. Y si no cumplen ninguno, pues 0. Luego tenemos la parte de presentación. La parte de presentación tiene 3 criterios. Es, bueno, como más que todo de formato. Esa parte vale 10 puntos. Presentar los antecedentes, la metodología, resultados y discusión y una conclusión general. Luego durar entre 12 y 15 minutos. Y bueno, ahí dependiendo digamos, cada parte, digamos, la primera parte de antecedentes durará un máximo de 3 minutos, 5 minutos para metodología, 10 minutos para discusión y resultados y conclusión general. Igual ahí tienen diferentes niveles de desempeño. Luego tenemos la otra parte que es el contenido adecuado para justificar analíticamente la evidencia científica y los fenómenos fisiológicos estudiados en los experimentos. Esta es como la más pesada, ¿verdad? El libro más pesado de la presentación y vale 50 puntos. Ahí tenemos 7 criterios. Es la información sintetizada y concisa, las figuras organizadas en orden lógico y con sentido analítico, las fotografías muestran claramente evidencia que justifica el fenómeno que se estudió en el experimento. Luego, cuando corresponda, las figuras cuentan con barra de escala. Luego, las fotografías fueron tomadas con suficiente luz y contraste, ¿verdad? Es muy importante en ciencia esa parte de tomar buenas fotografías que evidencien lo que queremos ver. Luego, los gráficos o cuadros de resultados son presentados de forma estética, o sea, que se vean bonitos y que se entiendan. Las escalas son adecuadas para evidenciar las diferencias que se desean mostrar. Por ejemplo, si ustedes quieren ver una diferencia digamos que están entre 1 y 10, que la escala no llegue hasta 100, por ejemplo, ¿verdad? Sino que la escala llegue al 15 para que las diferencias sean más distinguibles. Luego, los colores elegidos son elegidos de forma que se distinguen y denotan las diferencias entre los tratamientos estudiados cuando las hay. Y el último criterio se muestran las diferencias de acuerdo con el análisis estadístico realizado, y este análisis es conveniente para el diseño experimental y para la variable de respuesta medida, ¿verdad? Entonces, igual ahí, si cumplen 6 o 7, tienen todos los puntos. Si cumplen 5, 80%, y así sucesivamente hasta que pues no cumple ninguno. Y el último, que es la parte de preguntas, vale 20 puntos. Son 3 criterios. Dice que fueron realizadas al menos una pregunta por parte de los compañeros de otros grupos. Luego, las preguntas fueron respondidas de acuerdo a los conceptos estudiados en clase o en la literatura utilizada para la preparación del seminario. Y si ninguno de los compañeros de los grupos realizaron preguntas, entonces ustedes deben realizar una comprobación de comprensión acerca de lo expuesto.
que desencadene la discusión y resalte los conceptos más importantes que se explicaron, ¿verdad? Y ahí pues también si cumplen 2 de los criterios tienen un punto, si cumplen uno, 80. Y bueno, dice que si fueron realizadas preguntas pero respondieron de forma errónea la mitad, y si no cumple con ninguno, entonces pues tiene 0 puntos. Y todo eso nos da 100. Entonces yo acá voy a ir calificando. Tenemos que el primer grupo será el de Dayana. Sí, voy a compartir. Perfecto. Compartir sonido. Nada más me recuerda los nombres. Dayana, o sea, voy a decir si me acuerdo yo. Dayana, Steven, Jocelyn, Daniela. Falta alguien más. Ahí sí, ahí estamos todos ya. Oh, muy bien. Okay. Profe, antes de proyectar el video, quisimos proyectar el póster como tal por varias cosillas, tal vez como por la calidad en el video no se vea tan bien, y porque cuando estuvimos grabando la presentación, no sé por qué, pero digamos, la idea era como, por ejemplo, que estábamos hablando del mecanismo aquí, de las proteínas, etcétera. Entonces, Steven, que era el que estaba marcando, ¿verdad? La idea era ir como, como me explico, como para que se entendiera más, pero no sé qué error hubo ahí, que tal vez a veces la flechilla se corría, o sea, el cursor se corría un poquillo más, pero tal vez como para que tengan eso presente en la grabación. Pero la idea era esa. Y este no me lo vinieron a dejar ayer, ¿verdad? No lo vi. Sí, desde ayer está ahí. El póster no, profe. Le voy a dejar las infografías. No, la infografía. Es que este está, yo creo que soy muy majadero, pero es que este está demasiado bonito también y me gustaría. Pero bueno, no lo tienen que hacer, tranquilos. Es que está muy bonito. Me gustaría pegarlo también. Si no, yo se lo voy a dejar ahora, no hay problema. Perdón por ser tan majadero con eso, pero sí, me encanta. Está muy bien, muy bonito. Entonces ahí cualquier cosa, detallillo, lo vemos al final otra vez. Voy a la presentación. Me dicen si se escucha, pero... Muy buenos días, profe y compañeros. El día de hoy tenemos la última exposición del curso, en este caso un póster científico, mismo que se titula como el efecto de la aplicación hidropónica de ácido giberélico en la elongación del tallo de Collis Blumei. El mismo fue desarrollado por las personas que se evidencian en pantalla, en este caso Steven, Daniela, Rosalind y mi persona, Dayana Mora. Para dar inicio vamos a tener un poco acerca de introducción y antecedentes a la misma vez. Y para comenzar vamos a iniciar recordando la importancia que tienen las hormonas vegetales en las plantas, ¿verdad? Que en este caso corresponde a la regulación y crecimiento y mismo desarrollo de las plantas. Sin embargo, este papel se vuelve aún más importante, más crucial bajo el estrés abiótico, porque también actúan como moléculas de señalización de estrés, en este caso determinantes de respuesta y reguladores. También recordar la suma importancia que tiene el ácido giberélico, ¿verdad? Mismo que se ha utilizado ampliamente en el cultivo hortícola comercial, esto ya hace bastantes años, como regulador del crecimiento para mejorar el crecimiento de las plantas. La aplicación exógena de este ácido conduce a brotes, hojas y tallos aún más grandes de lo que comúnmente son, ¿verdad? Asimismo, el ácido giberélico reduce la actividad de las proteínas represoras nucleares DELA e interactúa con otras vías de señalización hormonal como las auxinas. En este momento, el compañero está haciendo zoom en la imagen número 1, que específicamente y a mayor detalle, como se muestra en la misma, en las células la interacción de las giberelinas, que es lo que vamos a denominar con las siglas GA, con su receptor, que vamos a observar con G1D1, que bien se conoce como el enano insensible a la giberelina, permite que el complejo se una a proteínas DELA, represoras de GA. Asimismo, el complejo G1D1, GA y DELA es reconocido por la proteína SLEPI o bien por sus siglas SLY, mismas que promueven la ubiquitinación de DELA, y a esto posteriormente la degradación a través del protezoma 26S, lo que desencadena el procedimiento de la planta y de una vez el crecimiento.
De igual manera, las proteínas DELA regulan la expansión a través de la interacción con factores de interacción como los fitocromos. De esta manera, a través de este ensayo, con estacas, como ya mencioné anteriormente, de Collius bromei, o bien su nombre un poquito más común, que sería la planta Colio, ya desarrollada, se busca demostrar dicho fenómeno que las gibberelinas realizan, en este caso a través de una fuente exógena con ácido gibberélico. Bueno, ahora bien, para comentarles un poco sobre lo que fue la metodología, se utilizó la planta Coleus, la cual se encontraron unos semilleros en el invernadero, los cuales se lavaron con suficiente agua para remover cualquier impureza que se encontrara. Posteriormente se cortaron 9 tallos, los cuales se utilizaron 3 por tratamiento, de acuerdo a los datos de un grupo, debido a que los tratamientos de todo el grupo de laboratorio en general se secaron. Seguidamente se sumergieron los tallos en una solución hipoclorito de calcio al 5%, como se muestra en la figura 2. Posteriormente se colocaron 3 en 3, como se observa en la figura 3, 40 mililitros de los tratamientos, los cuales consistieron: el primero consistió en agua, que fue denominado el control; el segundo, una solución de 5 miligramos por litro de ácido gibberélico; y el tercero, una solución de 10 miligramos por litro de ácido gibberélico. Asimismo, para comentarles un poco sobre lo que fue la metodología para determinar el efecto de concentración del ácido gibberélico en el rendimiento, cada tratamiento se realizó una ANOVA de una vía, con 3 repeticiones para cada nivel de ácido gibberélico. Las diferencias entre las medidas de los tratamientos y el control se determinaron mediante la prueba de los rangos múltiples de Tukey, ambas pruebas al 95% de confianza. Los resultados fueron expuestos en los diagramas de cajas y bigotes para observar la distribución de los datos a través de los porcentajes de cambio. Bueno, para iniciar con la sección de resultados, en la figura 4 que se muestra en pantalla, se muestra el estado final que obtuvieron cada una de las estacas según los diferentes tratamientos que se realizaron. No se tiene una figura inicial para comparar como tal, por las razones ya mencionadas anteriormente. Sin embargo, estadísticamente realizamos diversas pruebas que van a permitir esclarecer la evidencia morfológica expuesta. Aún así, a estas estacas se les puede mencionar que no se les retiraron sus hojas, por ello se muestran de esta manera. También mencionar que en la parte A se encuentran las estacas expuestas en un tratamiento con agua. En la parte B se ubican las estacas con tratamiento de 10 miligramos por litro de ácido gibberélico. Y finalmente la parte C muestra las estacas con 5 miligramos por litro de ácido gibberélico. Para iniciar con el análisis de este ensayo, nos enfocamos primero con los nudos. Después de 15 días de tratamiento se calculó un porcentaje de cambio con respecto al número de nudos iniciales y su diferencia con los finales. Para comprobar si efectivamente había una diferencia, se realizó una prueba de ANOVA, como mencionó mi compañera, con un 95% de confianza, donde se obtuvo una probabilidad menor a 0,05, la cual fue equivalente a 0,0398. Por ello se demuestra que sí existe una diferencia en el número de nudos en cada tratamiento al aplicar ácido gibberélico. Previo a realizar el ANOVA se aplicaron, las pruebas de normalidad y homoelasticidad comunes que siempre se deben realizar antes de un análisis de este tipo. Estos resultados se representan en un diagrama de cajas, como se observa en la figura 5, con el cual se puede comprobar así la distribución de datos. En este caso, como se muestra acá, en las estacas sometidas en 10 miligramos por litro de ácido gibberélico se obtuvo un mayor número de nudos, con porcentajes superiores al 80% de cambio respecto a los nudos iniciales. Asimismo, se observa en el diagrama que el tratamiento con 5 miligramos mantiene resultados intermedios, siendo mayor al número de nudos del control, pero inferior a los de 10 miligramos por litro. Sin embargo, estas diferencias se determinaron de una forma más exacta realizando la prueba múltiple de Tukey para obtener una mayor claridad, donde, de acuerdo a lo expuesto en el cuadro 1, el tratamiento de 5 miligramos por litro no posee diferencias muy claras o muy significativas en el número de nudos con respecto al control, con una probabilidad mayor a 0,05 y con el tratamiento de 10 miligramos se obtuvo una probabilidad de 0,16. Por lo tanto, no existe una
misma relación tan cercana entre estos. Este resultado coincide con lo expuesto por el estudio de Chang en el 2021, donde se establece que junto a la alteración de las proteínas DELA, los tratamientos con ácido giberélico influyen positivamente en la biosíntesis de giberelinas endógenas, promoviendo así la elongación del tallo al alterar la orientación de las microfibrillas de celulosa, además de que el ácido giberélico también promueve la diferenciación del xilema, regulando la división de las células cambiales e induciendo la formación de fibras secundarias de xilema, asociado así a un mayor número de nudos por crecimiento en los tallos, como se observó justamente al realizar este ensayo. Por otra parte, se comparó lo que fue la longitud que alcanzó la altura de las estacas en cada tratamiento respectivo después del tiempo del ensayo, que fueron 15 días. En este caso, se realizó a través de un porcentaje de cambio. Se analizó cada una de las muestras, para lo cual se aplicó nuevamente un ANOVA de una vía en los datos, los cuales poseen normalidad y homocelasticidad con una probabilidad obtenida de 0,0212. Se establece que la altura de la planta sí varía según la concentración administrada del ácido giberélico, aceptando la hipótesis alternativa. Este resultado es respaldado con lo que muestra el diagrama de cajas que se muestra en pantalla con la figura 6, donde los tratamientos expuestos a ácido giberélrico difieren en su longitud un 20% más que el resultado obtenido por el control, apoyando por la teoría mencionada anteriormente, donde se establece que dicho ácido promueve el crecimiento de los tallos. Sin embargo, la altura no difiere mucho según la concentración del ácido, ya que el promedio de que se obtuvieron en todos los grupos es muy cercano al 30% del cambio obtenido en su altura, con datos que no superan el 50% de cambio. Esto es nuevamente respaldado por una comprobación múltiple de Tukey, el cual podemos observar en el cuadro 2. Donde la probabilidad obtenida al comparar el dato del promedio de los tratamientos con ácido giberérico exógeno equivale a 0,86, demostrando que no existe diferencia significativa entre ellos. Se destaca el valor de error estándar, el cual es muy bajo, como podemos observar. También tenemos lo que fue el resultado de los entrenudos, que para observar la longitud promedio del entrenudo en los tratamientos se dividió la diferencia de la altura de cada estaca entre el número de nudos respectivos de cada una. Para determinar si existe una diferencia significativa entre los resultados, se aplica una prueba de ANOVA de una vía con 95% de confianza. En este caso en particular, la probabilidad obtenida fue mayor a 0,05, con un valor de 0,273. Demostrando que el tamaño de los entrenudos de las estacas no varió de forma considerable entre los tratamientos. Para obtener una mayor claridad de los resultados se realizó otro diagrama de cajas, el cual se aprecia en la figura 7, donde se destaca una mayor distribución de estos datos con una mayor longitud de entrenudos en los tratamientos de ácido giberérico con respecto al control de las estacas, el cual contenía agua, lo cual claramente coincide con la literatura sobre los efectos de la aplicación exógena de este ácido. Sin embargo, una comparación múltiple resultó muy necesaria, la que podemos observar en el cuadro 3, donde las probabilidades obtenidas demuestran que no existen diferencias significativas estadísticamente, pero también se obtuvo un valor de error estándar considerable. Fisiológicamente, un estudio realizado por Chang en el 2021 establece que el incremento en los niveles de ácido giberérico en la planta promueve la elongación de los entrenudos, pero esto ocurre mayormente en ambientes donde existe una interacción muy baja de la luz y temperaturas altas, lo cual puede explicar la causa de este resultado, ya que el ambiente no se mantuvo regulado. Esto lo mencionan debido a que dicho estudio no obtuvieron diferencias significativas en el largo de los entrenudos, que establecen que además del ambiente puede estar relacionado con el periodo de crecimiento de los entrenudos. Ahora bien, de forma conclusiva, este ensayo de estacas de Collius demostró un resultado positivo en la regulación del crecimiento por acción de giberelinas, donde a través del ácido giberélico se favoreció por su expresión independiente de la concentración utilizada.
Sin embargo, en este ensayo se observó como una concentración de 10 miligramos por litro de ácido giberélico se conducen a una mejora significativa en función del crecimiento de las estacas, brindándoles una estimulación de desarrollo de los nudos y longitud, por lo que establece que está haciendo uso de la concentración que se puede aumentar con el rendimiento y eficacia de la producción de la planta. Además, donde la diferencia con respecto a la concentración de 5 miligramos por litro fue muy poca significativa. Ahora bien, las proteínas DELA se acumularon en las plantas en condiciones adversas para restringir el crecimiento y mejorar la supervivencia de las plantas, como se observó en los datos obtenidos del control de agua, los cuales mantuvieron valores bajos del desarrollo comparado a los tratamientos del ácido giberélico. De esta manera, el ácido promovió el crecimiento y estimulando la destrucción de dichas proteínas de acuerdo a los resultados. Y ahora bien, podemos mostrar en el último cuadrito las referencias. Muchísimas gracias por su atención. Y eso Muy bien. sería. Muchas gracias. Quiero ver algo, nada más según una curiosidad. La figura 5 es comparación del número de nudos, que fue como lo que más se afectó, ¿verdad? Como que aumentó mucho el número de nudos. Y baje un toque para ver la siguiente, la 6. La 6 es altura. Ajá. Bueno, una recomendación nada más. Quiero decir que está demasiado bonito, muy bien explicado todo. La presentación fue bastante buena y ya les había bajado unos puntillos, pero se los voy a poner de nuevo porque sí estoy muy contento. Y nada más una cosa, en el valor de P que ponen en las figuras, pongan el valor de P obtenido. Por ejemplo, en esta fue 0,87. A ver, ¿existe diferencia? Sí, o sea que el valor de P es el valor obtenido de la prueba, no, digamos, no el valor crítico de P, o sea, el valor que ustedes usan, ese 0.05, corresponde al 95% de confianza, pero el que ponen en la figurita, dentro del cuadro, es el que obtuvieron en la prueba, ¿verdad? En este caso 0.87 y así sucesivamente en cada uno de las figuras. Bueno, pasamos a las preguntas de los compañeros mientras pongo las notas. Profe, yo tengo una pregunta. Es que mencionaron que los 10 miligramos por litro tuvieron mayor efecto que los 5 miligramos y quería saber por qué consideran eso. Bueno, con respecto a eso, yo diría primero que como se observó no había mucha diferencia con respecto a los 5 miligramos y a los 10 y que pues agregando una mayor concentración de ácido el efecto va a ser mucho mayor, como se observó con los nudos. Entonces pues suponemos que a una mayor concentración el efecto va a ser mejor con respecto al crecimiento y así como se observó en este ensayo. Ok, gracias. Quiero preguntar si, vamos a ver, ¿qué hubiera pasado si el ensayo lo dejamos más tiempo y agregamos una concentración, digamos, de 20 miligramos de AG3? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la hipótesis de lo que hubiera pasado en ese caso? Pues yo supongo que ya es tanta la concentración que se va a inhibir, ¿no? Como ocurre con las auxinas, pero no sé. Ácido giberélico no, con el ácido giberélico no tenemos ese efecto, digamos, con las auxinas se inhibiría o puede llegar incluso a ser tóxico. Con las citocininas llega a ser tóxico, pero con las giberelinas probablemente
digamos, yo me imagino, ¿verdad? Es mi hipótesis, porque realmente no lo he visto, no lo he leído, pero probablemente crezcan demasiado, se etiolen completamente, como recuerdan las plantas de arroz, las bacanae, la enfermedad bacanae, o sea, como que ya más bien se quiebran, y porque, digamos, la planta no va a tener chance a tiempo de degradar, ¿verdad? De detoxificar esa cantidad de ácido gibberélico, ¿verdad? Pero probablemente sí sea una diferencia, digamos, en cuanto a la longitud de los entrenudos, muy, muy marcada con respecto a esos tratamientos que aplicamos. Pero bueno, está bien, muchas gracias. Y entonces pasamos al siguiente grupo. Profe, si quiere podemos ir nosotros de auxinas. Ok. Igualmente voy a compartirles primero el póster. Ya. Voy apuntando los nombres. Belén. Es Belén, Valesca, Mariela, Sofía y Melina. Listo. Bueno, acá está el póster. Igual en el video se ve, pero tal vez no se vea con tanta definición. Y lo único fue que la bibliografía la pusimos en un QR para ahorrarnos espacio. Entonces, si se meten en el QR van a encontrar la bibliografía. Igual, bueno, como les dije a los compañeros que acaban de pasar, si quieren junto con las infografías me entregan porque de verdad la calidad de estos pósters está impresionante. He ido a congresos donde hay pósters que son de calidad menor que esto, ¿verdad? Y ya hay gente grande, hay gente que se supone que sabe, ¿verdad? Entonces, sí, muy contento con el trabajo que hicieron. Qué dicha, profe, muchas gracias. Y ya les voy a... bueno, solo un toque para volver a compartir por el audio. Me avisan si lo escuchan bien. Buenos días. Perfecto, adelante. Buenos días, profesor y compañeros y compañeras. A continuación vamos a presentar nuestro póster de crecimiento y desarrollo sobre el tema de efectos de las auxinas en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Mi grupo está conformado por Belén, Valesca, Mariela, Sofía y mi persona, Melina. Introducción. Las auxinas fueron las primeras hormonas vegetales descubiertas, las cuales son un grupo de hormonas vegetales naturales que regulan muchos aspectos del desarrollo y crecimiento de plantas. Las auxinas influencian tanto la división como el crecimiento y diferenciación celular. Están involucradas en muchos procesos del desarrollo, en algunas de ellas interactuando con otras fitohormonas, donde a lo largo de los estudios se identificó como ácido indol 3-acético. También las auxinas estimulan a la división de células localizadas en el periciclo, en la zona justo arriba de la zona de elongación para provocar la formación de raíces laterales, ayudando a la planta a crecer y expandirse. La forma más predominante que existe en las plantas del ácido indolacético, o bien AIA, pero también existen otras formas naturales de auxinas, como lo es el ácido indol bútrico o AIB. Las auxinas se encuentran en todo el tejido de la planta, pero son mucho más abundantes en las regiones que están en crecimiento activo. La síntesis de AIA ocurre principalmente en meristemos apicales, hojas jóvenes y frutos en desarrollo. La distribución en gradiente de auxina desde el ápice primario hacia la base de la planta reprime el desarrollo de brotes axilares laterales a lo largo del tallo,
manteniendo así lo que se denomina como dominancia apical. Inhibe el crecimiento de la raíz primaria, pero estimulan la formación de raíces secundarias. Además, promueven la biosíntesis de la hormona etileno, que inhibe el crecimiento radicular. En esta práctica se midió la eficiencia de las auxinas de ácido indolbútrico o AIB en el enraizamiento de estacas, formación de raíces y la dominancia apical. Seguidamente tenemos la metodología, la cual se dividió en dos partes. La primera parte fue el efecto del ácido indolbutírico en la formación de raíces. Para esto se seleccionaron y se cortaron de forma basal inmediatamente debajo del nudo algunas estacas de plantas que tenían una cantidad de nudos similar y su tamaño también era similar. Seguidamente se eliminaron la mayor cantidad de hojas que tenían estas estacas y posteriormente se agregaron 50 mililitros de 0, 1, 2.5 y 5 partes por millón de ácido indolbutírico a algunos frascos que ya habían sido rotulados, colocando 2 estacas en cada uno de estos tratamientos para que ellas reposaran ahí durante 15 días. Se realizó un monitoreo periódico del desarrollo de este experimento y al final de los 15 días se evaluaron los resultados de los tratamientos, cuantificando el número de estacas sin raíces, el número de estacas con raíces, número de raíces por estaca y el número de estacas con anormalidades o que estaban intoxicadas. Seguidamente, la parte 2 trataba sobre dominancia apical. En esta se seleccionaron 3 plantas de albahaca y se rotularon como planta A, B y C. La planta A fue la que se dejó como control o testigo y las plantas B y C se les eliminaron la yema apical. A la planta B se le cubrió esa región del corte con lanolina y a la planta C se le cubrió esa región del corte con una mota de algodón que contenía una solución de AIA. Las plantas fueron monitoreadas periódicamente durante 3 semanas y al final de ese tiempo se evaluaron cuantificando el número de estacas sin raíces, el número de estacas con raíces, el número de raíces por estaca y el número de estacas con anormalidades o que estaban intoxicadas. Ahora voy a hablarles acerca de los resultados que obtuvimos en nuestra investigación. En la primera parte del efecto del ácido indolbutírico en la formación de raíces, tuvimos los resultados que se ven reflejados en la figura 2 y en la figura 3. En esta primera figura, en el gráfico A, podemos observar que la mayoría de estacas de cada tratamiento presentaron raíces. Solo en el tratamiento con 0 partes por millón de concentración de auxinas presentaron en un grupo de 3 2 estacas sin raíces y otras 2 con raíces. Luego, en cuanto a las raíces anormales, el tratamiento con un 0 de concentración de partes por millón de auxinas no presentaron ninguna. Mientras que las estacas en concentración de 1 partes por millón y 5 partes por millón presentaron un mayor número de raíces anormales, aproximadamente 2. Y en el gráfico B se puede observar el número de raíces que se contaron por estacas según cada tratamiento en el que se dejaron las estacas. Se puede ver que el que no tuvo concentración de ácido indolbutírico tuvo una menor cantidad de raíces, y conforme se aumentó la concentración, aumentó el número de estacas. Sin embargo, se puede ver un pico en la concentración de 2.5 de ácido indolbutírico, donde se contabilizaron la mayor cantidad de raíces, y luego bajó en la concentración de 5 partes por millón, lo que quiere decir que la concentración de 2.5 partes por millón de ácido indolbutírico es la que produce un mayor enraizamiento en las estacas. Esto también se puede ver en la figura 3, donde se observa un mayor volumen de raíces en ambos grupos A y B, con el tratamiento de 2.5 partes por millón de ácido indolbutírico y menor cuando no se aplica ninguna concentración de este ácido. Además, también se puede observar en las estacas con el tratamiento de 5 partes por millón de concentración de ácido indolbutírico que presentan una menor cantidad de raíces en comparación a las estacas que estuvieron en el tratamiento con 2.5 partes por millón de concentración de ácido indolbutírico, lo cual concuerda con lo que presentamos en el gráfico B de la figura anterior. Por otro lado, en la parte 2 de dominancia apical con las plantas de Ocimum basilicum,
es decir, albahaca, en el comportamiento del crecimiento de las yemas axilares de los brotes de 2 nudos según los 3 tratamientos que aplicamos. Bueno, con respecto a los valores de P obtenidos gracias al análisis estadístico de los factores, se puede observar que el tratamiento tuvo un valor de P menor a 0.05, por lo que el factor es significativo, lo que indica que este factor tiene un efecto en el crecimiento de las yemas axilares, como también se justifica con lo que se observa en el gráfico de la figura, donde podemos apreciar que hubo un mayor crecimiento de yemas axilares en las plantas cuyo tratamiento fue decapitado con lanolina en ambos nudos, y las yemas axilares del control y del que se trató con ácido indolacético tuvieron un menor crecimiento, pero similar entre estos. Y por otro lado, se observa que el número del nudo tuvo un valor de P mayor a 0.05, por lo que no es un factor significativo. Y según los datos, entonces no creó un cambio en el crecimiento de las yemas axilares. Ahora bien, con los resultados que mi compañera Belén mencionó, vamos a pasar a discutir un poco sobre ellos. El ácido indolbutírico es una auxina sumamente empleada para estimular el enraizamiento de estacas. Esto debido a que fomenta eficientemente la iniciación de raíces. Además, su toxicidad es muy baja y presenta gran estabilidad química. Una alta concentración endógena de auxinas frecuentemente es asociada con una alta tasa de enraizamiento al inicio de dicho proceso. Asimismo, la aplicación exógena de auxinas, ácido indolbutírico, en este caso, puede provocar la inducción de la producción de etileno, el cual es un inhibidor del crecimiento de las raíces, o bien la planta expuesta a altas concentraciones de ácido indolbutírico puede entrar en un estado de intoxicación, provocando así que las raíces no presenten elongación. En dicha práctica se empleó el uso de esta auxina con el fin de determinar sus funciones. Para ello se colocaron estacas a ciertas concentraciones de ácido indolbutírico. Un crecimiento en el número de las raíces fue observado conforme aumentaba la concentración de ácido. No obstante, conforme aumentaba la concentración, la elongación de las raíces era menor. Esto es respaldado por el estudio realizado por Tilaun et al. 2019, en el cual se evidencia que en una concentración de 5 partes por millón, el número de las raíces fue máximo. No obstante, en la concentración de 0,0 partes por millón, la elongación fue la mayor percibida en las raíces de caña de azúcar. La dominancia apical se entiende como el dominio en la capacidad para crecer del ápice de cada rama principal o tallo, por sobre las ramas laterales o secundarias, las cuales tienden a mostrar un crecimiento escaso o nulo, entendiéndose así que hay una inhibición o control de crecimiento que ejerce la yema apical sobre las yemas axilares o ramificaciones laterales. Cuando existe el ápice, las auxinas sintetizan en él y ejercen un efecto de orientación conocido como efecto sumidero en el traslado de las citosininas sintetizadas en la raíz, dirigiéndolas hacia el ápice y alcanzando allí una relación de concentración óptima para la división y diferenciación celular. Esto justifica porque al eliminar el ápice para colocar en su lugar un algodón con ácido indolacético se mantiene la dominancia apical. La lanolina es una sustancia cerosa, untuosa, de color amarillo claro, con un ligero olor fuerte, y la aplicación de esta pasta en el corte de la planta sin auxinas en la zona apical rompe la dormición de las yemas axilares, promoviendo su crecimiento. En este caso se observa cómo en relación con los controles, los tratamientos con decapitado y lanolina desarrollan sus yemas laterales, en comparación a los que tienen solo un corte, pero se les pone allá, y estos sí mantienen su dominancia apical. Finalmente, como conclusión, nos gustaría destacar la importancia que creemos que tienen los reguladores de crecimiento, como las auxinas en este caso específico, el poder conocer su función, sus características y su modo de actuar en las plantas, y también poder conocer los extensos usos que le podríamos dar en la agricultura. Y esto con el fin de poder sacarles el mayor provecho posible en las distintas necesidades o intereses que tengamos, ya que podrían ser muy diversas, tanto en plantas de tipo forestal, de tipo frutal, etc.
Así que bueno, acá también tenemos la bibliografía que usamos para realizar este póster y exposición. Esperamos que les haya gustado mucho y muchas gracias. Está muy bien, muchas gracias, sí, sí me gustó mucho. No sé si tienen, pongan, proyecten el póster de nuevo para ver lo de las preguntas. Y quiero hacerles también una observación. Mientras los compañeros piensan en las preguntas. En el último gráfico, en el 4, tal vez digamos, en lugar de poner solo los numeritos, pongan nudo 1, nudo 2 y así, porque digamos, solo para que quede más claro. Ahora, bueno, mejor dejemos la pregunta que les iba a hacer al final, después de los compañeros, porque no sé si se las voy a quitar a alguno. Entonces, mejor, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, tal vez es que cuando las estaba escuchando a ellas exponer, no me acuerdo quién fue, pero digamos, de una forma más hipotética, ¿qué pasaría si a una planta que no requiere usinas, ¿verdad? De cierta forma, se le agregan? O sea, ¿qué va a suceder, por así llamarlo? No entendí muy bien. Digamos, que ¿qué pasaría si tenemos una planta, ¿verdad? Planta X, que la misma no requiere usinas de forma exógena, tal vez. Y que entonces, ¿qué va a pasar si se le agrega? Como hipotéticamente, tal vez, ¿qué hipótesis esperamos? Pero digamos, casi, si la planta está bien, no ocupa, ¿verdad? O sea, profe, ya sé, digamos, podría contestarla como que a nivel celular es más óptimo cuando la planta tiene auxinas y ya ella sabe, digamos, ya ella puede sintetizarla sola. Si la planta no necesita auxinas, lo que podría pasar es como que se da una intoxicación, porque le estamos agregando algo que no necesita. No sé si será así como... puede darse la intoxicación, pero si son demasiadas, si es una cantidad ahí más o menos, ¿qué podría pasar? No pasaría nada. No, pero ¿qué hace la planta? ¿Cómo hace la planta para contrarrestar eso? De ahí simplemente la dominancia apical se puede ir como a los laterales. No sé si quería decir algo. ¿Quién era? Es que estoy en otro documento, no veo. ¿Alguien más iba a decir algo? Yo podría decir que tal vez como en el enraizamiento, lo que podría pasar si no es ya o sea, como mucha concentración o mucha cantidad de lo que se le agrega, lo que va a pasar es que tal vez se inhibe, ¿no? Tal vez no llegue al punto tóxico, pero va a ser un poco menor. Profe, digamos, en el caso del enraizamiento, lo que pasaría es como que más bien se producen muchísimas raíces, pero como que no se elongan. Entonces, eso es lo que pasaría. Sí, eso sí es muy curioso, porque sí, se producen un montón, como dice Sofía, y probablemente se queden pequeñitas porque son tantas que la cantidad de energía que se ocupa para que todas crezcan bastante es mucha, entonces por eso se quedan pequeñitas. Eso es una buena observación. Y también que digamos, si es una cantidad mayor a la óptima, pero que ya está empezando a ser un poquito tóxica, probablemente la planta busque cómo almacenar esa auxina o cómo destruirla. Sin embargo, si la auxina es sintética, ¿verdad? O sea, si es un compuesto químico con actividad de auxina, ¿verdad? O sea, que la planta no lo produce, por ejemplo, que no fuera el ácido indolacético, ¿verdad? Que fuera otra auxina que no es natural, ¿qué es lo que decía decir eso? Cuesta más, digamos, las enzimas son más, son menos eficientes, ¿verdad? Para hacer la función
digamos, homeostática de transportarla o almacenar la auxina o de destruirla. O sea, la eficiencia es menor. Y esto no es solo para las auxinas, sino para, digamos, cualquier regulador de crecimiento, digamos, que no sea natural, que apliquemos de forma exógena. Si aplicamos una molécula que sí es natural, ¿verdad? Como les digo, si es ácido indolacético o si es ceatina para el caso de las citosininas, o si es ácido giberélico para el caso de las gibberelinas, ahí sí, ¿verdad? Podría ser más lento, pero sí las enzimas sí tienen, digamos, esa capacidad de actuar, sea para almacenarla o para destruirla. Pero si son otras moléculas, ahí ya la planta le va a costar mucho y por eso es que pueden tener efectos más de intoxicación y también, digamos, en eso se basa que los efectos cuando no son tan altos, digamos, sino que ya estamos aplicando una cantidad adecuada, los efectos son más intensos, los efectos, digamos, de enraizamiento o de elongación, si es gibberelinas o de división celular o así, son más intensos si aplicamos moléculas, digamos, artificiales, no las naturales, ¿verdad? Ahora, con quería que me dijeran ustedes, bueno, ustedes vieron que no hay diferencias significativas en cuanto al número de nudos, sino que las diferencias están marcadas por el tratamiento. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de medir las yemas de nudo 1 y nudo 2, hubiéramos medido las yemas del nudo 1 y nudo 5? Bueno, ¿qué esperarían, verdad? No es como que vamos a adivinarlo mágicamente, pero ¿creen que hubiera pasado algo diferente con respecto a esto, a estos resultados? Profe, en el nudo 1, digamos, de la zona apical habría como más división celular, digamos. Entonces, tal vez ahí se vea más el crecimiento en comparación al 5. Si se está poniendo, digamos, alguna auxina. ¿Alguna opina diferente o algún otro? Vamos a ver, en cada tratamiento, ¿qué hubiera pasado? Porque vean que no hay diferencias entre medir nudo 1 y nudo 2. Parece que en el que debieron haber, hay una tendencia ahí más o menos, pero no es importante. Como que el nudo 2 hay un crecimiento un poquito mayor, pero no es como tan marcada, ¿verdad? Digamos, luego tenemos el control, que parece que también hay un crecimiento un poquito menor en el segundo nudo. Y tenemos el decapitado con lanolina, que también vemos un crecimiento menor en el segundo nudo. O sea, el control y el decapitado con lanolina dieron perfectos, ¿verdad? Ellos, digamos que es como lo que esperamos. Y también el decapitado con lanolina porque esperábamos que crecieran más, ¿verdad? Pero mi pregunta es, ¿cómo esperarían que fuera el crecimiento del quinto nudo si hubiéramos medido, aparte del nudo 1 y nudo 2, también el quinto nudo o el 10º nudo, digamos, un nudo más abajo, ¿verdad? En cada uno de los tratamientos. ¿Qué opinan ustedes que hubiera pasado? ¿El crecimiento sería mayor o sería menor que estos que ya tenemos acá en pantalla? Profe, yo la verdad no estoy 100% segura, pero creo que sí habría una diferencia, pues como más notable que lo que vimos entre el nudo 1 y el nudo 2, por tal vez como que en el nudo 1
puede ser que haya más presencia de auxinas que en nudos más abajos. Entonces, como que al no haber auxinas en nudos abajo, puede ser que tienda a crecer más. Bueno, creo que esa es como la analogía que hago yo, pero no estoy segura. Sí. Entonces, que abajo habría más crecimiento que en nudo arriba, más cerca. No es que no haya auxinas, es que hay menos. Y acuérdense que las auxinas, bueno, ya lo dijeron hace un ratito, en una concentración que es intermedia alta inhibe el crecimiento, ¿verdad? Entonces esos nudos que están arriba, que es cercano donde se produce la auxina, el crecimiento se va a inhibir un poquito, ¿verdad? Con respecto a los nudos más bajeros, donde la cantidad de auxina es menor, y es menor, digamos, es una concentración baja, por lo tanto tiene capacidad de aumentar el crecimiento, ¿verdad? De sus nudos. Muy bien, entonces seguimos. Muchas gracias. Pasamos al último grupo. Bueno, al igual que los otros grupos, queríamos enseñarles el póster primero, no sé si lo están viendo. Sí. Nosotros vamos a hablar sobre el efecto de las gibberelinas en el crecimiento, que fue de las últimas prácticas que hicimos. Y bueno, acá tenemos la introducción, la metodología, que ahí, o sea, sí se ve como bien, pero en el video tal vez se vea muy chiquitito, que no se pudo acercar, pero bueno, ahí la tenemos. La metodología 2. Aquí tenemos este cuadro y también, bueno, esto lo van a observar en el video, que fue otro cuadro que quisimos incluir ya con las imágenes. Entonces voy a proceder a compartir el video. Está muy bien, está muy bonito también, porfa, si lo traen, sería buenísimo. Ok, gracias, profe. Ahí sí me pueden decir si se escucha. No, tiene que compartir con sonido, algo así dice, compartir. ¿Cómo es que dice? Incluir el sonido o algo así. Ok, voy de nuevo entonces. Dios. Es un cuadrito que está a la parte izquierda de abajo. Dice compartir sonido. Yo ya le di compartir si me espero. Bueno, si no, alguna de... Creo que ahora sí. Buenos días. Sí, Nuestro perfecto. grupo va a hablar sobre el efecto de las gibberelinas en el crecimiento. Mi grupo está conformado por Erika Marín, Nicole Ramírez, Sebastián Valverde y mi persona, Cristel Padilla. Bueno, para comenzar, las fitohormonas son los mensajeros químicos que se producen en una concentración muy baja y desempeñan un papel fundamental en la regulación de una amplia gama de procesos de crecimiento y desarrollo de las plantas. Las gibberelinas son hormonas vegetales muy importantes que intervienen en el crecimiento y desarrollo de las plantas y se utilizan ampliamente en la agricultura, la silvicultura y la horticultura. Entre las gibberelinas, la gibberelina 3 es el más utilizado. Son una de las fitohormonas más importantes involucradas en la promoción del crecimiento de las plantas al degradar la proteína reguladora negativa del crecimiento llamada DELA.
y se conoce como un fuerte acelerador para el crecimiento de los brotes, pero muestra muy poca respuesta en el crecimiento de las raíces. Para combatir las diferentes condiciones de estrés ambiental, las plantas producen varios tipos de fitohormonas que aumentan el potencial para crecer en tales condiciones. La giberelina es una de las hormonas secretadas durante estas condiciones de estrés. Se involucra en el crecimiento del tallo, además inducen la germinación de semillas mediante la producción de enzimas y ayudan al establecimiento y crecimiento de frutas. Se notó que las giberelinas inhibían la formación de radicales libres que inducen la peroxidación lipídica. Y con respecto a la germinación de las semillas, es un proceso complejo afectado por señales ambientales y endógenas. Dos hormonas vegetales, el ácido acícico y las giberelinas, se encargan de esto. Al contrario del ácido acícico, las giberelinas juegan papeles opuestos en la latencia de las semillas, promoviendo la germinación de estas. Además, estimulan la germinación al inducir enzimas hidrolíticas que debilitan los tejidos de barrera, como en el endospermo y la cubierta de la semilla, lo que induce la movilización de las reservas de almacenamiento de la semilla y estimula la expansión del embrión. Durante la germinación, las giberelinas se sintetizan en el embrión y luego se liberan en el endospermo para desencadenar la síntesis y secreción de enzimas hidrolíticas en la aleurona. La alfa-amilasa es una enzima importante involucrada en la hidrólisis del almidón a azúcar soluble durante la germinación de la semilla. Se ha informado que las giberelinas se inducen durante la germinación y desempeñan un papel fundamental en la promoción de esta. Durante la germinación de semillas de cereales, la alfa-amilasa en la capa de almidón juega un papel importante en la hidrolización del almidón del endospermo, en azúcares metabolizables y proporciona energía a las plantas, por lo que la actividad de la alfa-amilasa es un factor importante en el control de la germinación. Se ha informado en otros estudios que la actividad de la alfa-amilasa es menor en semillas embebidas en una solución suplementada con sal que en una solución de control. Además, la aplicación de giberelinas puede reducir el efecto inhibitorio del cloruro de sodio sobre la actividad de la alfa-amilasa en semillas en germinación. Siguiente. Bueno, por mi parte les voy a exponer sobre la metodología que se hizo en estos dos procedimientos. Para iniciar, voy a explicar sobre la síntesis de alfa-amilasa. Lo que se hizo fue que los cariópsides de maíz fueron colocados en ácido sulfúrico al 50%. Posteriormente, después de 1 hora, se descartó el ácido sulfúrico y se lavaron los cariópsides. Además, se dejaron reposar por 1 día, por lo que este paso fue elaborado con anterioridad. Lo que se realizó fue que se cortó de manera que quedaran solo los endospermos de los cariópsides, como se puede apreciar en la imagen. Adicionalmente, se colocaron 10 endospermos en las placas Petri que tenían distintas concentraciones de ácido giberélico. Además, estas placas tenían agar al 1% con 0.15% de almidón, 0.5 gramos entre litros de benomil y, como se mencionó anteriormente, diferentes concentraciones de ácido giberélico, correspondiente a 0.1 ppm, es decir, partes por millón. Para finalizar, las placas fueron incubadas por 24 horas en la oscuridad y luego de esto se realizó una prueba para detectar el almidón. Esta consistió en añadir Lugol a las placas una vez que se habían retirado los endospermos y luego se observó las manchas en las distintas placas Petri, como se puede observar en la imagen. Para la parte de germinación, metodología seguida fue que se colocaron 20 frijoles en agua destilada por 30 minutos. Posteriormente fueron colocados en un plato que tenía una servilleta húmeda con agua destilada y se cubrieron con una segunda servilleta húmeda, como se aprecia en la imagen. Seguidamente, el mismo procedimiento fue realizado con ácido giberélico, disculpen, y es decir, se pusieron las semillas igualmente en ácido
giberélico por 30 minutos, plato que tenía una servilleta húmeda con ácido giberélico y también se les colocó una servilleta encima húmeda con la misma sustancia. Para finalizar, se colocaron en un lugar oscuro para su germinación y la germinación de las semillas se revisó después de 7 días y también después de 15 días. Siguiente. Bueno, con los resultados de la síntesis de alfa-milasa en el cariopsis de maíz, aquí tenemos un cuadro, pero para ver esto mejor ilustrado. Ujú. Y bueno, aquí lo importante que ver es el área sin tensión, ¿verdad? Y la tendencia que se observa. Entonces se puede observar que conforme la concentración del ácido giberélico en la placa aumenta, también lo hace el área no tenía la placa con una concentración de 100 partes por millón, la cual tiene un área no tenía ya menor a la placa previa y lo hace que rompa la tendencia. Y aquí podemos observar cada una de estas placas. Este, Además, también cabe mencionar que se pretendía hacer 3 repeticiones de esta prueba, pero las otras 2 fueron contaminadas, así que solo se utilizó una. Asimismo, utilizamos cantidades de Lugol un poco menores de lo ideal y esto dio un poco de problemas en la medición del área, ya que contraste. Y como recomendación para futuras pruebas, se recomienda una mayor concentración, bueno, una mayor cantidad de Lugol para cubrir bien toda la placa y tomar fotos con un fondo oscuro para que facilite el contraste. Y ya en la parte de resultados de la germinación de los frijoles, se lleva a cabo una regresión logarítmica binomial y los resultados obtenidos indican que la probabilidad que una semilla germine en el trato es de 95%, mientras que la probabilidad, perdón, de que una semilla germine en el tratamiento de solo agua es de 80%. Y con estos resultados tenemos que es 4,7 veces más probable que una semilla germine bajo el tratamiento de ácido giberélico en comparación con el tratamiento de solo agua, con una P de menor a 0,05, lo que lo hace significativo. Entonces, en general, en la práctica em, de las semillas de maíz, se tiene que las gibberelinas estimulan a que la ARN mensajero promueva la síntesis de la enzima alfa-milasa, la que desdobla el almidón de las semillas en azúcares utilizados para la germinación de estas. El ácido gibberélico utilizado en este caso induce la síntesis de amilasa, participa en la degradación de las reservas de almidón durante la germinación de la semilla, por lo que su uso como promotor o inductor de la germinación en diversas plantas. En este caso, las semillas de maíz es donde se degrada el almidón y entre mayor concentración de ácido, más grande fue la mancha en morado, con excepción, como ya se vio en la imagen, de la última concentración de 100. Esto pudo ser por la cantidad de lugol utilizado, además de que tal vez no se hizo una síntesis. Luego, en la siguiente práctica de los frijoles, se puede observar como hubo crecimiento en prácticamente todos los frijoles. Estos resultados obtenidos son explicables porque la aplicación del ácido gibberélico promueve en las plantas una mayor absorción de nutrientes y su redistribución va a estar en función de la competencia interna entre los diferentes órganos de la planta. Sin embargo, se observó un crecimiento similar en la agua. Esta situación pudo ser por el tiempo en el cual se analizó la germinación de las semillas, ya que en tan poco tiempo no se pueden observar características que se dan cuando la planta se encuentra en un estado de germinación más avanzado, como es el alargamiento del tallo, el desarrollo vegetativo, la respuesta fisiológica de las hojas, la floración prematura,
la acumulación de carbohidratos en las yemas florales, la calidad de frutos y el rendimiento, que estos son algunos de los efectos gibberelinas en las plantas. Y como conclusión, tenemos que el ácido gibberélico promueve la germinación de las semillas y la síntesis de amilasa para asistir a este proceso. Y como vimos en algunos cultivos hubieron contaminación, por lo que se recomienda en futuras investigaciones trabajar en una cámara de flujo laminar o también no perder unidades experimentales y los datos que estas podrían promover. Muchas gracias por la atención y abrimos un espacio de preguntas si es que las tienen. Muchas gracias. Muchas gracias. Está súper bien, súper bonita. Yo quiero ver, bueno, quería hacerles una observación en igual, si ponen el póster. Eso está súper bien. Ustedes usaron el programa, ¿verdad? ImageJ. Pero, digamos, con esos datos, haga más grande ese cuadrito, el verdecito que está ahí. O bueno, el de abajo está como más bonito, ¿verdad? Porque trae las fotos también. Está, digamos, ustedes no tomaron los datos de los otros compañeros, me imagino, ¿o sí? Profe, no, profe. porque se contaminaron. Ah, es que se contaminaron. Bueno, sí, Tenían sí, no sé. hongos y así. De hecho, por ahí andan las fotos, pero se ven como manchas amarillas. Entonces, no. Sí, sí, lástima, porque si no se hubieran contaminado, también hubieran podido hacer un análisis estadístico. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál análisis estadístico hubieran usado? Si lo hubieran podido hacer con los datos, digamos, aquí el tratamiento es concentración de AG3, o sea, tenemos una variable de respuesta, perdón, un factor con 1, 2, 3, 4, 5 niveles, ¿verdad? Cada tratamiento es un nivel y esos niveles son pues un factor numérico, pero en escala continua, ¿verdad? O sea que si decimos 10 es 10 veces más literal que 1 y 100 veces más que 0.0, 0.1 y así. Entonces es un factor que es cuantitativo en escala continua. Y tenemos una variable de respuesta que es área, que definitivamente eso de fijo sí es una variable continua, ¿verdad? Una variable de respuesta continua. Entonces, con esos datos, si hubieran podido hacer análisis estadístico, ¿qué hubieran hecho? No sé, tal vez una NOVA. Es que eso de análisis estadístico no me acuerdo mucho yo, la verdad. Digamos, recuerden, bueno, no sé si alguien quiere opinar algo diferente. No necesariamente este grupo, tal vez de los otros grupos también, si quieren opinar, ¿qué análisis estadístico hubieran hecho? Vamos a ver. ¿Qué análisis estadístico hubiera hecho Steven? Pero estoy pensando si se puede hacer una regresión lineal ahí. ¿Por qué haría Profe, usted no había dicho que era una regresión binomial. binomial? ¿Por qué binomial? Me parece que era por lo del 1 y el 0. O sea, como que uno ponía que germinara era 1 y que no germinaba era 0. No, pero es que aquí es otra cosa. Aquí es el área. Ah, ok, sí. No, entonces Aquí no es germinación. Eso binomial es en la germinación, exacto, en los frijoles. Pero en estas, bueno, Steven lo dijo, es una regresión lineal, pero
¿por qué una regresión lineal acá? ¿Qué opinan? Porque dice, están comparando como en las diferentes concentraciones, entonces ahí se puede hacer como una mejor comparación. Sí, digamos, pero más bien mi pregunta es, alguien dijo antes ANOVA, por qué no hacemos un ANOVA aquí? Más bien es la pregunta. Entonces, por qué preferiríamos hacer una regresión lineal y no un ANOVA en este experimento? Digamos, en otras circunstancias el ANOVA se hubiera podido hacer con estas variables de respuesta, pero ¿por qué no es muy conveniente hacer un ANOVA acá en este experimento? Por cómo cambian las concentraciones. Más o menos. Recuerdan que el ANOVA lo hacemos cuando los tratamientos son categóricos. O sea, cuando el factor que estamos evaluando es una categoría diferente. Si nosotros tenemos en el factor, en los tratamientos, en los niveles de tratamientos, un factor que es numérico y que es, digamos, que las relaciones entre esos factores son cuantificables de forma real, digámoslo así, y no, ¿qué podría ser? Sí, es que son números, digamos, lo que les decía antes, el 1 es 10 veces más que el 0.1 y a su vez es una décima parte que el 10. O sea, son números que esas concentraciones aumentan en proporción a lo que indica el número, ¿verdad? Entonces, definitivamente cuando nos enfrentemos a un diseño de experimentos así, digamos, aunque la variable de respuesta está en escala continua y podríamos decir que que un ANOVA se puede hacer a esa variable de respuesta, los tratamientos se analizan mejor mediante regresión lineal porque son tratamientos numéricos, ¿verdad? O sea que el número o la escala de medición de esos tratamientos es en una escala cuantitativa continua. Si, por ejemplo, hubiéramos usado concentración, o más bien AG3, AG1 o AG50, ¿verdad? La misma concentración todas. Entonces, ahí sí, porque son categorías. Cada molécula de ácido o de gibberelina, más bien, cada molécula de gibberelina es una categoría diferente, ¿verdad? Estamos usando la misma concentración de todas, pero una molécula diferente. Por lo tanto, son categorías. Ahí sí, de fijo, no podemos hacer regresión lineal. Tenemos que hacer un ANOVA, ¿verdad? Porque la variable de respuesta es continua, pero los tratamientos son categóricos. Son categorías bien definidas. Ok, no sé si alguien iba a preguntar otra cosa mientras voy calificando. Ok, bueno. Entonces yo... no sé si en ese caso nosotros tendríamos que hacer la pregunta. Sí. Sí, bueno, entonces yo quería preguntar algo que de hecho usted lo mencionó en clase, que era por qué fue que dejamos solo los endospermos, por qué le cortamos como la parte del embrión. Ok, ¿quién va a responder eso? Bueno, yo puedo ¿Es responder para entonces. nosotros, profe? Sí, para los o el mismo? compañeros.
Eso era para que la fuente de giberelinas no proveniera de la semilla, sino solo la fuente exógena, ¿no? Exactamente, porque digamos que las giberelinas se van a estar sintetizando en el embrión y entonces como para evitar esa, bueno, por así decirlo, distracción, lo que se hace es quitar esa parte y así solo tenemos como lo que estamos añadiendo nosotros. Entonces, muchas gracias ahí por contestar. Creo que ya estaríamos, profe. Estamos, sí, muchas gracias. Yo voy a seguir con las revisiones, ya casi termino y bueno, les estoy mandando conforme voy avanzando a todos y si tienen dudas, pues ahí me dicen. Creo que las notas están muy bien para todos y para mí es un reflejo de todo el esfuerzo que hemos puesto en el curso, ¿verdad? Entonces yo les agradezco mucho por haberse tomado con la seriedad del caso estas clases. Gracias, chiquillos.